tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces de la Cañada, programa de divulgación de ciencias sociales y humanidades. Esta es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Les saluda Miguel Hernández y pues queremos agradecer primeramente el apoyo que se ha dado en la continuidad de este programa a precisamente el coordinador general del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia, el doctor Ricardo García Muñoz, y también al maestro Enrique Arriola, jefe de Radio UG, por todo el apoyo, toda la continuidad que le han dado a este proyecto. Y estamos entrando a una nueva etapa, van a venir nuevos formatos, nuevas temáticas, y agradecemos mucho a la gente, al público que ha estado mandando mensajes, que han dicho que les gusta el programa. Pues eso nos da bastante motivación y aires para seguir en una nueva etapa del programa. También quiero agradecer el apoyo, la asistencia técnica de Jesús Rodríguez, que está llevando la conducción técnica de esta tarde. Y vamos a platicar de un asunto, vamos a decir, básico en la concepción de Voces de la Cañada, que es la divulgación, ¿verdad? Hemos dicho que aquí es divulgación de ciencias sociales y humanidades, y pues no está de más recordar un poquito el sentido de divulgación, ¿verdad? Divulgar es traducir el sentido de vocabularios especializados que se dan en las ciencias o en las disciplinas especializadas, para que lo conozca un público más amplio y se entienda qué es lo que se está haciendo. Tomamos como punto de partida para este programa la idea de la historia como disciplina académica en la actualidad, porque yo creo que resulta interesante para el público ver qué es la historia actualmente, qué es lo que se hace en las universidades, como la Universidad de Guanajuato, donde tenemos un departamento de historia, y la mayor parte de los programas que hemos tenido en esta serie, Voces de la Cañada, han sido precisamente sobre historia. Ahora estamos dando lugar a otras disciplinas, pero básicamente había sido historia. Y marcábamos mucho que es una historia especializada que se hace en las universidades actualmente, y pues difiere un poquito del sentido convencional heredado que tenemos de historia. Digamos, uno piensa, la profesión de historiador, pues debe de ser para estudiar y darle la vuelta otra vez a cosas ya muy sabidas. La vida de los héroes patrios, quizás la lista de emperadores romanos, las grandes batallas, y esa es la idea convencional que tenemos de historia. Como ustedes han podido escuchar en este programa, pues la historia actualmente es más diversa e implica algunos enfoques especializados. Entonces, para hablar de qué es la disciplina histórica, o vamos a proponer incluso en términos un poquito provocadores, la ciencia social llamada historia. Vamos a ver ahorita si la historia también se puede concebir como ciencia social. Pues da para un tema interesante, para una charla interesante. Y quiero agradecer y presentar a nuestro invitado de esta tarde. Me da mucho gusto, un gran compañero, un miembro muy activo de la comunidad universitaria, el doctor Miguel Ángel Guzmán López, a quien doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarte y también un gusto estar aquí con su auditorio. Muchas gracias. Presento rápidamente el doctor Miguel Ángel Guzmán López. Él es licenciado en Historia y maestro y doctor en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Historia desde hace ya varios años, y actualmente es coordinador del Archivo General de la Universidad, y de forma más precisa, pues coordinador de la Biblioteca Armando Olivares. Quizás ustedes ubiquen este recinto cultural tan importante, la Biblioteca Armando Olivares, que se encuentra en el centro de la ciudad. El doctor Guzmán López es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de investigación básicamente son sobre teoría y filosofía de la historia, aunque como vamos a platicar, él también ha incursionado en otros ámbitos de la investigación histórica, como la economía y la revolución en el estado de Guanajuato. Doctor Miguel, quisiera empezar con una pregunta así como de un índole más personal, como para compartir con el auditorio. ¿Cuáles eran, si nos remontamos en el tiempo, a ese momento en el que elegiste la carrera de historiador,
ingresar a la licenciatura de Historia en la Universidad de Guanajuato, ¿cuál era tu expectativa? ¿Qué entendías por historia y qué fue lo que encontraste ya dentro de la licenciatura? Sí, no me digas doctor Miguel, somos amigos ante todo. Bueno, Miguel es suficiente. Las formalidades del sistema de radio. Y además siendo la primera pregunta, además de índole personal, pues con mayor razón. Sí, bueno, yo recuerdo que desde muy joven me gustaba a mí las humanidades en términos generales. Cuando cursé mis estudios en la preparatoria, elegí el bachillerato de humanidades, me gustaba. Son momentos en que uno descubre muchas lecturas, como por ejemplo, ya sabes, Nietzsche, no sé, diferentes autores que generalmente no necesariamente tienen un destinatario juvenil, pero muchos jóvenes los leemos. Entonces, bueno, yo entré al bachillerato de humanidades, me gustaban mucho mis clases de filosofía en la preparatoria y de hecho mi intención original era dedicarme a la paleontología. A mí me emocionaban mucho los dinosaurios, me siguen emocionando, los fósiles y todo. Tenía que ver con el pasado, definitivamente. Y al estar preguntando cuáles serían mis alternativas para estudiar la licenciatura, pues me di cuenta que lo que tenía yo más cercano era la licenciatura en historia. Yo soy originario de Uriangato, Moroleón, de esa región. Y bueno, opté, también estaba la Universidad Michoacana, pero opté fundamentalmente por Guanajuato, por diversas razones. Entonces, de alguna manera, cuando entro a estudiar historia, pues claro, tengo algunas expectativas. Pensaba, bueno, que la historia fundamentalmente se trata de estudiar los acontecimientos del pasado, pero ya estudiando cada una de las materias con los iba más allá, o que a partir de ese objetivo primero iba uno descubriendo cosas nuevas, cosas más profundas. En mi caso no siento que fue mucho el contraste, más bien creo que fue cada vez mayor mi satisfacción al darme cuenta que era más complejo de lo que generalmente la gente pensaba. Así que no siento que haya habido un contraste, sino más bien una satisfacción. Y bueno, continué con historia. Luego seguí con también la filosofía por el carácter de algunas preguntas que yo le hacía y le sigo haciendo a la historia. Pero dejé de lado la idea de estudiar paleontología. Me quedé pues con el asunto de lo histórico, el problema de lo histórico. Entonces, fíjate, esta pregunta yo la hacía porque tenemos como una idea convencional de la historia. Y hay que destacar en México, y posteriormente he comprobado que en otros países de América Latina, en la misma España, en México tenemos un gusto muy grande por la historia, culturalmente, en el medio social en general. Tenemos grandes narrativas del pasado, la independencia, la Revolución Mexicana, la Reforma, grandes gestas que se han convertido en narrativas de carácter épico muy atractivas, llenas de datos, de personajes, lugares, de episodios. Si le preguntan a alguien en la calle qué motivo tendría de orgullo al ser mexicano, probablemente diría, tenemos una gran historia. Y hay una cultura de monumentos que luego se convierten en sitios de destino turístico, diría el historiador francés Pierre Nora, lugares de memoria construidos por el Estado, y hay una gran cultura de la historia. Cuando le preguntan a un historiador qué es lo que hace, la gente siempre se imagina que es lo mismo crear o recrear la biografía de Benito Juárez, de Miguel Hidalgo, de algún nuevo héroe o de un héroe rescatado. En años recientes, por ejemplo, ciertos personajes que eran vistos como malos un poquito fueron reivindicados, pero siempre a nivel del personaje. Es así la historia actualmente, como disciplina, se dedica a eso, nada más a abordar episodios, batallas, personajes. ¿Qué es lo que hace o qué líneas de investigación tiene el historiador profesional?
No, pues definitivamente lo que el historiador hace va mucho más allá de esa idea generalizada que se tiene de la historia. Como lo mencionaste, México es un pueblo que se caracteriza porque se enorgullece de su historia, de la riqueza histórica que posee, una riqueza cultural que va muy de la mano con lo histórico, pero, y está bien, pero ya cuando nos hacemos la pregunta respecto a, bueno, entonces el historiador lo que haría sería estar haciendo una rememoración constante de estos acontecimientos, pues bueno, no. Ahí la historia, lo que hacemos los historiadores va más allá, es más rico. Ahí, tal vez eso lo puede explicar a partir justamente de algunos contrastes. En ocasiones, por ejemplo, se tiene la idea generalizada de que el pasado está, como el pasado está dado, es decir, como los acontecimientos del pasado ya están allá, ya no pueden cambiar, eso es cierto, pero como esto ocurre, o como se piensa que es así, también se piensa que los estudios históricos ya tampoco tienen nada que añadir, y que entonces estudiar historia no se trata de un ejercicio metodológico o científico en el que se hacen cuestionamientos, en el que se plantean estrategias de investigación, sino que se piensa comúnmente que estudiar historia pues es cosa de sentarse a estudiar listados de acontecimientos y fechas para luego simplemente reproducirlo, ¿no? Yo creo que a los que hemos estudiado historia siempre nos ha tocado el amigo que en un momento determinado nos dice, bueno, entonces, pues para ser historiador lo primero que uno necesita es una buena memoria, ¿verdad? Para poder aprender todos estos acontecimientos y luego narrarlos. Pero la realidad, si bien los acontecimientos del pasado ya son dados, ya no los podemos cambiar, todavía hay mucho que conocer respecto al pasado. No es que algún día, como me preguntaba en alguna ocasión un conocido mío, no es que vaya a existir el día en el cual los historiadores digamos, ya terminamos, aquí se acabó y ya no podemos seguir añadiendo más a la historia porque lo que estaba por decir se dijo. No es así. Realmente el historiador constantemente se encuentra en el estudio de estos acontecimientos porque no todo está dicho, porque hay preguntas que cada generación se hace y que son diferentes, y eso hace, por ejemplo, que cada generación de historiadores en un momento determinado encuentre nuevas respuestas en lugares en los que los historiadores de la generación anterior no habían buscado. ¿Por qué? Porque simplemente en su momento ciertas preguntas no se habían hecho. Puede ocurrir también que de repente se realicen descubrimientos, como en el caso de Guanajuato, que antes de que se descubrieran estas 4 zonas arqueológicas tan interesantes como Plazuelas, Cóporo, Cañada de la Virgen, pues lo que se pensaba como pasado prehispánico en Guanajuato era solamente, bueno, los pueblos chichimecas del posclásico y un poco de, bueno, en el posclásico también los tarascos, los purépechas, y en el clásico la cultura de Chupícuaro. ¿Qué sucedió aquí? Que hubo un descubrimiento, los arqueólogos descubrieron ruinas de asentamientos que cambiaron completamente la forma de ver el pasado prehispánico en Guanajuato. Entonces, si bien los acontecimientos del pasado están dados y no pueden ser cambiados, el estudio del pasado no tiene fin, es infinito y siempre hay nuevas posibilidades de estudio y nuevos resultados y más información respecto de lo que ya sabíamos. Efectivamente, entonces ahí hay, por un lado, la posibilidad de reinterpretar a partir de un pequeño o gran descubrimiento y por otro lado, hacer nuevas preguntas, incluso aunque se tengan los mismos testimonios, la misma base de testimonios. Sobre lo primero a mí me llama mucho la atención, lo parto yo, bueno, soy historiador también, allá en los años 90 estudiamos nuestras respectivas licenciaturas y un maestro muy bueno, un arqueólogo, nos explicaba los procesos de poblamiento del continente americano.
Ya sabemos la llegada de comunidades humanas a través del estrecho de Bering, en Alaska, entre Alaska y Rusia, y van desplazándose hacia el sur. Entonces, en aquel momento, se tenía estimado que el hombre había llegado a América hace 30,000 años. Entonces, nuevos descubrimientos. Ahora estaba leyendo bibliografía actualizada sobre eso, 25 años después, vamos a ponerle, ya se tiene estimado que la población tiene 50,000 años. Uy, pues es un cambio de ubicación temporal considerable a partir de pequeños descubrimientos. Como tú dices, eso puede cambiar. Y por otro lado, quizás hechos de los cuales se tiene mucha documentación requieren, como tú dices, nuevas lecturas. Cada generación, decía Luis González, el gran maestro historiador michoacano Luis González, cada generación tiene que hacer su propia interpretación del mismo pasado. Entonces, para un especialista o para un lector aficionado, le sirve igual un libro de Luis González escrito hace 60 años sobre la Guerra de Reforma. Pero probablemente un historiador contemporáneo haga ciertas preguntas y ciertos énfasis que son más acordes con los intereses de las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Así es, y es ahí donde uno se da cuenta no solamente que los historiadores profundizamos mucho en el estudio del pasado, en los acontecimientos, sino yo me atrevería a decir que descubrimos también una relación muy activa entre nosotros, que vivimos en el presente, con un pasado que genera impacto en el presente. Porque ese es otro prejuicio o una idea generalizada que se tiene de la historia, que al ser acontecimientos que están en el pasado y que ya son dados, no tienen ningún efecto en nuestra vida presente. Y eso no es cierto. Nos damos cuenta de que un acontecimiento que pudo haber ocurrido hace 2 o 3 siglos, de repente puede tener repercusiones muy fuertes e importantes en nuestro presente. Con mis estudiantes de licenciatura siempre aplico una metáfora. La metáfora consiste en imaginar el tiempo histórico como un cuerpo de agua, digamos un lago, un charco, un cuerpo de agua al que le soltamos una piedra y entonces la piedra genera ondas que se van cada vez más y más lejos con respecto al lugar donde cayó la piedra. Si pensamos el lugar donde cayó la piedra como el acontecimiento histórico y pensamos cada una de las ondas que produce como si fueran, no sé, 100 o 200 años o 50 o el valor que le quieras tú aplicar, nos daríamos cuenta cómo un historiador que se encuentra en la primera ola del impacto percibiría el acontecimiento histórico de una manera diferente al historiador que se pudiera situar 5 ondas de agua más posteriores. Si pensamos que cada onda de agua son 100 años, entonces nos damos cuenta de que cada historiador que se encuentra más alejado de un acontecimiento podría observar dicho acontecimiento desde una perspectiva diferente, y todo a raíz del efecto que ha tenido en el lugar, en el tiempo en el que habita. Entonces, ciertamente esto tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Por eso es que cada generación escribe su historia, no porque sea un capricho, no porque cada generación pretenda superar a la anterior, sino más bien porque cada generación descubre repercusiones de acontecimientos históricos previos. Te voy a poner un ejemplo muy interesante. Este fenómeno que estamos viviendo en la actualidad, de revisar el pasado y buscar en el pasado actitudes que actualmente consideramos políticamente incorrectas, ¿sí? El caso de la caricatura de Pepe Le Pew, que de repente a la luz de nuestro presente nos resulta políticamente incorrecto, cuando en el momento en el que esa caricatura pasaba en la televisión no incomodaba a nadie. Aquí, bueno, viene una discusión a la que no me quiero meter, de si es correcto o no empezar a cuestionar, no a cuestionar el pasado, sino a tratar de censurarlo o no. No me quiero meter yo ahí a esa cuestión. Lo que quiero decir es que, pues creo que hasta que en nuestro presente ocurren ciertas circunstancias, hay ciertos sentidos nuevos que descubrimos en acontecimientos del pasado. Claro. Y aquí, bueno, Pepe Le Pew, pues nadie se acordó de Pepe Le Pew hasta que el presente genera una serie de circunstancias que nos llevan a preguntarnos
sobre Pepe Le Pew y sobre muchas otras prácticas que hace 50, 60 años no eran cuestionadas y que hoy sí son cuestionadas. Ese es un ejemplo de este esquema que mencionaba y que tú también has mencionado, de cómo cada generación va leyendo los acontecimientos del pasado. Y también yo creo pues que esto además es una relación muy activa, constante, que todos, no nada más los historiadores, aunque creo que los historiadores lo descubrimos justamente por dedicarnos al estudio del pasado, pero creo que todas las personas en el presente, en un momento determinado, son capaces de darse cuenta de esta relación, ¿no? El pasado está vivo y sigue en todo momento afectándonos en el presente. Sí, y esto que mencionas me hace pensar en cómo son vamos a poner, la independencia de México. Los primeros libros que se escriben sobre la independencia de México, en el mismo siglo XIX, incluso unos años después, pienso en Bustamante, Lucas Alamán, con su gran Historia de México, son libros que si uno lo lee, están llenos de detalles. ¿Qué hizo fulano tal día? Y dan muchas referencias. Tal persona era pariente del otro y del otro. Te reconstruye todo el mundo muy a detalle. Claro, estaba respondiendo a los intereses de conocimiento de una sociedad mexicana que conocía, que quizás conoció a varios de esos actores y que está reconstruyendo redes de gente que conocía. Hoy en día los libros sobre la independencia de México se apoyan en ese conocimiento, pero lo ven más en términos estructurales, colectivos, sociales, preguntándose más por el sentido profundo de la independencia, porque pues es un evento que nos condiciona en la actualidad. Somos una nación independiente, pero tenemos otras preguntas. Desde los años 70 nos preguntamos por qué México no se desarrolla como los países europeos o Estados Unidos. ¿Por qué México no consolida su democracia? Preguntas de ese tipo que requieren otro tipo de abordajes. Y esto me lleva a un punto que me gustaría aquí dejar sobre la mesa antes de irnos a la primera pausa. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, yo ya me lo imaginaba antes de entrar a la licenciatura en Historia, es que combinaba de alguna manera enfoques de las ciencias sociales. Entonces, como yo estaba medio confundido, yo no sabía qué estudiar, si estudiar ciencia política, economía o historia. Finalmente dije, pues como que historia debe de relacionar todo. Y efectivamente me encontré que las líneas de investigación de la actualidad combinan el estudio del pasado con elementos, enfoques, preguntas, temas de las otras ciencias sociales. De la economía, tú has hecho trabajos de historia económica, evidentemente que nos platicaras de eso. De la sociología, hay toda una rama de historia social donde ya no es preguntarse por la vida de Benito Juárez, sino por entender el contexto, la estructura social de la época de Juárez y de cualquier otra época. Historia cultural, siguiendo parámetros de la antropología, ya no es la cultura del anticuario, que ve la historia de los objetos, de las obras de arte. Es una historia donde se pregunta por los procesos de construcción. Y podría poner varios ejemplos más. Aquí me interesaría ver cómo es un poco, tenemos unos poquitos minutos antes de la pausa, pero si tú nos quisieras comentar cómo están organizados los campos de generación del conocimiento alrededor de la historia. Sí, muy bien. Primero, comentarte que has sido muy certero cuando comienzas diciendo que luego los historiadores, bueno, estudiamos los acontecimientos, pero no nos quedamos con los acontecimientos, sino que vamos más allá y comenzamos a estudiar los procesos, a estudiar los acontecimientos históricos o el pasado de las sociedades humanas en términos de procesos de larga duración, de estructuras, incluso temporales. El gran Brodel nos mostró que puede uno hacer un análisis de la historia en diferentes estratos de temporalidad y nos lleva justamente a tener una perspectiva de la historia que trasciende el nivel de los acontecimientos. Y respecto a la historia de las ciencias sociales, pues claro, la historia es una disciplina que requiere del auxilio, del apoyo de todas las ciencias sociales,
porque como decía Luis González y González, ¿no? Todo es historia. Es decir, desde que el ser humano no es unidimensional, sino que en sus prácticas cotidianas desarrolla toda una serie de actividades que luego pueden ser clasificadas como culturales, económicas, sociales, políticas, pues entonces los historiadores necesitamos acercarnos a las ciencias sociales dependiendo de la actividad en particular que nos llame la atención de las sociedades. Por ejemplo, si nos interesa conocer sobre los acontecimientos y los procesos políticos, necesitamos acercarnos a la politología, por ejemplo, al derecho. Si nos interesan los procesos culturales, pues debemos hacer, no lo sé, a la antropología, tal vez al arte, dependiendo del tema. Y si nos interesan los procesos económicos, pues es a la economía. Entonces, la historia en ese sentido es muy abierta. No implica que el historiador tenga que saberlo todo, pero sí implica que si el historiador se toma como objetivo estudiar una actividad en particular del pasado, necesitará acudir a una ciencia social que le ayude a aproximarse a ese punto en particular. Tocas un punto bueno que resulta simpático. Muchas veces la gente se imagina, eres historiador, y te empieza a preguntar cosas muy específicas de datos. Si no las contestas, ya quedaste mal, ¿no? Y peor si es en una fiesta o en algún lado. Yo creo que te ha pasado y le pasa hasta a nuestros estudiantes. Entonces, te empiezan a preguntar las dinastías de los emperadores romanos, o datos muy así, como si uno tuviera una cultura enciclopédica. Pero aquí lo que tú mencionas más bien es la cuestión de un conocimiento más completo de eventos complejos del pasado. Ahora, la investigación historiográfica lo que hace es, lo que pasa en la actualidad es que hay una gran diversidad de ramas de la investigación histórica, hay muchos especialistas y estamos construyendo cada vez conocimiento más especializado, muy, muy especializado, muy a detalle. Yo creo que un buen ejemplo de esto es la investigación sobre historia económica, y podemos retomar esto después de una pequeña pausa que vamos a hacer en este momento en Voces de la Cañada, y nos platicas cómo es la historia económica, por ejemplo, de la época de la Revolución Mexicana. Entonces, regresamos después de un momento en Voces de la Cañada. Muchas gracias por acompañarnos. El ser humano, nómada, sedentario, social, colono, navegante, guerrero, científico. Sus hazañas, descubrimientos, mitos, teorías, conquistas y guerras. El pasado del hombre por la tierra. ¿Y la historia para qué? ¿Aún lo preguntan? El mundo en voces. ¿Aún lo preguntan? De la Cañada. En un principio muy remoto, los primeros hombres no concebían la noción de un pasado o un futuro que partiera de ellos. Durante ese periodo que conocemos como prehistoria, su principal objetivo siempre consistió en sobrevivir y protegerse. Con el transcurso del tiempo, aquellos hombres comenzaron a fabricar pequeñas herramientas de piedra para facilitar la caza y la recolección. Además, justo en esta etapa, ocurrió el primer avance fundamental para el progreso de la humanidad: la domesticación del fuego. El segundo avance más importante que ayudó al hombre a convertirse en un ser social e histórico fue la escritura. Aunque en un inicio de manera cuneiforme y con fines cuantitativos, esta acción fue esencial para llevar a cabo los primeros registros que el hombre necesitaba guardar sin temor a olvidarlos. A pesar de que estos hechos resulten ya conocidos y triviales, es interesante retomarlos, pues en la escritura radican dos cualidades intrínsecas: el origen de la historia y el interés general del hombre por el conocimiento. ¿Y para qué? Es una de las preguntas más comunes que las personas exentas de esta disciplina se hacen comúnmente. Sin proponérselo, la historia cumple una función: comprender y explicar el presente.
Esto se logra acudiendo a los antecedentes que se presentan como sus condiciones necesarias, es decir, que el historiador debe partir del presente actual, de una situación real, nunca de lo imaginario, pues dicho presente planteará las interrogantes que incitarán a indagar en el pasado. En este sentido, Luis Villoro, en su ensayo El sentido de la historia, plantea que la historia puede verse de dos formas: como un intento de explicar el presente a partir del pasado o como una empresa de comprender el pasado desde el presente. Una retrodicción, es decir, un lenguaje que infiere lo que pasó a partir de lo que actualmente sucede. Un ejemplo que el mismo Villoro propone para comprender esta relación presente-pasado es a través de la historiografía. La historia política con base documental tiene sus inicios en historiadores renacentistas italianos. Ellos necesitaban indagar los antecedentes en que se basan los pequeños estados de la península con el objeto de recomendar a los príncipes las medidas eficaces para consolidarse. Otro ejemplo que podríamos traer para demostrar la magnitud de la importancia del conocimiento histórico es la cartografía. Sin aquellos registros de los primeros navegadores desde el siglo VII, las exploraciones europeas a lo largo del mundo estarían carentes de toda progresión geográfica cultural. Los siglos del colonialismo y esclavitud serían distintos en tiempo-espacio, o bien, la geopolítica plantearía nuevas teorías a partir de condiciones variables con respecto de las relaciones humanas. En el ensayo Historia para qué, escrito por Carlos Pereira, se reafirma la función práctica del discurso histórico, ya que no se reduce solamente a un saber teórico. Pereira manifiesta que todo discurso interviene de una manera directa en función social. El ejercicio tácito del historiador es formular preguntas, cuyas respuestas participen como una guía del pasado para la acción del presente. Gracias a estas acepciones de la historia como ciencia social, se pueden advertir sin duda que el ejercicio del historiador es vital para el porvenir de la humanidad, dándole sentido a la vida al comprenderla en función de una totalidad que abarca y de la cual forma parte. ¿Acaso no es para nosotros una necesidad comprender lo que fuimos y asimismo dejar posteriormente testimonio de lo que seremos? El mundo en voces de la Cañada. Estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Guzmán López, aquí en Voces de la Cañada, sobre la diversidad de temas y un panorama general de qué se trata la investigación histórica hoy en día. Entonces platicábamos antes de la pausa que en buena medida la historia es un cruce con las ciencias sociales para investigar más aspectos del pasado, cuyo conocimiento resulte significativo para cubrir necesidades de conocimiento que tienen las sociedades contemporáneas. Nuestra sociedad en el presente se está haciendo preguntas y quiere encontrar en el pasado respuestas a cosas que se encuentran en la actualidad, en la realidad que tenemos que encarar. Hay una inmensidad de temas ahí al respecto, pero yo le decía al doctor Guzmán que un trabajo que él hizo podría resultar muy ilustrativo. Historia económica del estado de Guanajuato en la postrevolución, o bueno, hay un debate ahí, si 1917 en adelante ya es la postrevolución o todavía es parte de la Revolución Mexicana. Pero más allá de eso, lo interesante es historia económica. ¿Cómo fue ese trabajo que tú realizaste? Digamos, la economía en la actualidad busca cubrir una serie de variables que den cuenta de cómo es la producción económica, que el Producto Interno Bruto, balanzas de pago, producción general, producción generalizada, producción particular de distintos sectores de la economía, para explicar si hay desarrollo, si hay crecimiento, si hay estancamiento de la economía, si mejoran las condiciones de vida de la población, etcétera, etcétera. ¿Ese tipo de preguntas son las que orientaron el trabajo en el que tú participaste? Sí, mira, en ese trabajo que yo participé fue durante la segunda mitad de la década de los 90.
y participé dentro de un proyecto que era llevado por el Centro de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Guanajuato, así se denominaba en aquel entonces, y la idea era generar pues una historia general de Guanajuato, del estado de Guanajuato. En ese contexto, mi objetivo era dar cuenta de cómo había evolucionado la economía en el estado a raíz de que habían terminado mayoritariamente los combates armados en 1917. Aquí el gran reto es que se trataba de una historia general. No podía ser yo demasiado especializado al grado de seleccionar un solo tema, digamos. Si se pudo haber seleccionado un tema como la evolución de los salarios a lo largo de 40 años siguientes a 1917, o por ejemplo la producción agrícola durante los mismos años. En este caso el reto era presentar una visión integral, una visión general de la economía guanajuatense, y en ese sentido pues lo que yo hice fue apelar a las nociones más amplias, más generales que se tienen de la economía y que tienen que ver, por un lado, con el propio proceso económico que viene a ser producción, distribución y consumo, pero también considerar diversos niveles que tendrían que ver con lo macroeconómico y lo microeconómico. Es decir, en historia económica hay realmente una gran variedad de niveles desde los cuales uno puede situarse. Uno puede realizar un estudio microeconómico. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, uno podría enfocarse en saber cuál era el ingreso que un ciudadano común tenía en un momento determinado de la historia y qué era lo que podía adquirir con ese ingreso, de dónde podría provenir eso que él compra y de qué manera pues se generaba un nivel de vida, ¿no? Pero si hablamos desde un enfoque macroeconómico, entonces estamos ampliando el acercamiento que tenemos de nuestro microscopio histórico, digamos, nuestra lente histórica, y aquí ya más bien estamos hablando de cómo las fuerzas productivas van generando una economía más abstracta, cuyos efectos pueden encontrarse más a largo plazo y que sí nos meten en un ámbito, te digo, muy abstracto, en el cual uno tiene que explicar lo que es el Producto Interno Bruto, empezar a hablar en términos de tasas de desarrollo, de crecimiento, etc. Entonces, bueno, para mí sí fue una labor, vaya, de mucho reto. A final de cuentas, de estos estudios, de esta investigación, pude ir encontrando ciertas vetas, ciertos temas que podían ir dando cuenta de todo este panorama. Debo decir que no lo completé, realmente no fue posible generar una perspectiva completamente integral de la economía en Guanajuato, pero con esas vetas, estas vetas finalmente las aproveché dando ciertos atisbos. Estos estudios o estas vetas se publicaron en el libro que se llama La huella de la Revolución Mexicana, y presenté entonces esos avances como ensayos que de alguna manera están medianamente articulados y que sí nos ofrecen una perspectiva pues de algunos filones de la economía en el estado, aunque siento que todavía queda pendiente una articulación mejor de ese trabajo. Pero bueno, no sé si pude contestar tu pregunta, claro, platicando un poco de esta experiencia. No, pues muy a detalle, y lo interesante es cómo usas categorías que son de análisis provenientes de la economía, Producto Interno Bruto, microeconomía, macroeconomía, todo para entender cómo era la estructura de la producción en aquel entonces, cómo era la distribución de la riqueza, cuánto podía ganar, no una persona aislada, un ejemplo de un peón o un hacendado, para poner contraste, no, sino grupos enteros, ¿no? Colectivos sociales, para ver cuál era el nivel de ingreso de las clases trabajadoras, del campesinado,
cuál era la renta de un dueño de una hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, como se ve aquí, ya trascendimos completamente la imagen de una historia que se fija nada más en héroes y batallas para entender algo tan importante como la estructuración de la producción y la distribución del ingreso en otras épocas de la historia. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y eso para qué sirve? Que siempre ha sido como una pregunta, una especie de sombra que va de la mano con la historia, ¿no? Por un lado hay como mucho entusiasmo por la historia en general, y siempre la pregunta, ¿para qué sirve la historia si ya son cosas que pasaron? ¿No? Hay un texto muy famoso, Historia para qué, donde se resuelve la pregunta, pues obviamente en términos muy favorables al conocimiento histórico. Es un libro de los años 70. Y aquí aplicándolo a lo que tú nos acabas de platicar, historia económica, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Por qué resulta significativo construir tanto conocimiento, tanta explicación de cómo funcionaba la economía de una época a nosotros, sociedad de principios del siglo XXI? Bueno, esa pregunta del para qué siempre ha sido muy problemática cuando hablamos o cuando se la aplicamos a la historia, porque aquí hay muchos matices, muchos matices. Generalmente, cuando uno habla de la utilidad de la historia, cuando a uno le preguntan de la utilidad de la historia, lo hacen siempre en términos de comparación con otras utilidades muy perceptible, muy visible, ¿no? Alguien puede decir, bueno, ¿y para qué el historiador se mete en tantas cosas si, por ejemplo, podría estudiar medicina y estar ayudando en salvar la vida de una persona, ¿no? Cosa que es una utilidad evidente. Estudiar medicina es evidente que es una necesidad social y es algo muy útil. En el caso de la historia, la utilidad, digamos, que podríamos encontrar no es así de evidente realmente. Finalmente, un estudio histórico como el de saber cómo se desenvolvió la economía en Guanajuato durante las 4 décadas que siguieron a 1917, pues yo podría señalar que en primer lugar, lo útil es saber justamente cómo es que el estado de Guanajuato, a partir de ese estudio, puede entenderse un poco mejor a partir del estudio del pasado, cómo es que se viene configurando en el presente. Actualmente hablamos de un corredor industrial, hablamos de un estado muy industrializado, en donde últimamente pues ha sido hogar o lugar o sede de empresas muy grandes, muy importantes. Y bueno, realmente el saber cómo es que hemos llegado a este punto es fundamental. A mí me parece que cubre una necesidad de conocimiento. Ahora, ¿quién puede utilizar este conocimiento? Pues no sé, podría ser algún estadista, podría ser, no lo sé, incluso, por ejemplo, cuando alguna empresa se establece, tampoco es que estas empresas lleguen y se establezcan y simplemente digan, a ver cómo me va. No, las propias empresas realizan estudios sociohistóricos, socioeconómicos, muy importantes antes de tomar la decisión siquiera de seleccionar el lugar exacto en el que se van a situar, ¿verdad? Pero eso no es algo que se vea, eso es algo que no sea tan evidente como la labor de un arquitecto, como la labor de un abogado o la labor de un médico. Y con todo, la historia sí tiene utilidad a diversos niveles. Ahora que mencionaste justamente el libro de Luis González y González, el libro de Historia para qué, no sí. Es de Luis González y González, pero ahí participa él. Sí. Ese texto es muy sorprendente porque Luis González y González no solamente nos dice que la historia es útil, sino al menos nos da el ejemplo de 4 cosas para las cuales es útil. Luis González y González dice que la historia puede tener como utilidad simplemente el divertimento o puede funcionar para enseñar valores patrios en las escuelas o puede funcionar para hacer una crítica a las acciones que se realizaron en el pasado para, bueno, hacer como una especie de balance
y tiene una finalidad científica en términos de que nos permite comprender en dónde estamos, ¿no? Entonces, si lo pensamos a raíz de la lectura de este texto, la utilidad de la historia queda en el momento en que nosotros nos fijamos el propósito de para qué leemos historia o para qué hacemos un trabajo historiográfico. Ahora que iniciamos el programa decías, bueno, hablemos de difusión, no hablemos de cosas tan especializadas, sino de difundir nuestra labor entre el público general. Bueno, ahí tienes una finalidad. Si alguien nos pide una publicación dirigida a difundir el conocimiento del pasado, ahí tienes una utilidad y tienes también, de hecho, ya una serie de preceptos que de manera a priorística un historiador debe tomar en cuenta para realizar su trabajo. Sí, esto que lo último que nos comentas vincula con algo que vale la pena señalar. Hay comunidades de lectores diversas. Entonces, el trabajo muy especializado que hace, por ejemplo, un historiador económico, le sirve a otros historiadores, por un lado, y también a muchos economistas. Y de hecho, no es una probabilidad, a ver qué día leen esto. Lo hacen, lo consultan continuamente. Hay algunos sectores de economistas que tienen que recurrir a series de producción económica del pasado y las tiene que hacer el historiador, y no solamente la serie, sino la interpretación, la teoría, etc. Un caso así muy trascendente en la actualidad es el del economista Thomas Piketty, francés, con este libro, un libro que fue un bestseller hace como 4 años más o menos, El Capital en el siglo XXI, sí, con evidente alusión al famoso Capital de Karl Marx, pero para el siglo XXI, donde hace una crítica del capitalismo, pero históricamente fundada, y para ello se fue a revisar series económicas de 2 siglos atrás y evidentemente al trabajo de muchos historiadores económicos. Hay que decir que esto no es un invento de México. La historia económica, igual que otras áreas del conocimiento, fueron cultivadas principalmente en Francia desde hace ya casi 100 años. Me acuerdo los trabajos famosos de Lucien Febvre, de Ernest Labrousse, 1929, 1930, ya nos estamos acercando al centenario de estos enfoques. Entonces este libro de Thomas Piketty lo retoma y ve qué tanto bienestar o no ha causado el capitalismo en un marco de 200 años y pone a prueba mucha de la teoría económica liberal. Entonces, pues bueno, hay distintas capas de lectores. Y probablemente este trabajo que tú hiciste, yo estaría que seguro, es un trabajo que quizás con un mínimo de conocimiento técnico, pero lo podría agarrar casi cualquier lector, ¿no? Pues yo esperaría que sí. ¿Te refieres al trabajo de la economía? Sí. Bueno, yo esperaría que sí. Uno siempre tiene la esperanza de poder llegar a un público muy amplio, pero a veces está también uno muy acostumbrado a utilizar lenguajes técnicos que uno supone que no son tan difíciles de comprender y luego resulta que sí. Así que bueno, yo esperaría que sí, ese trabajo pueda ser leído de manera muy amplia. Sí, ahorita sería interesante si al final nos puedes dar la ficha técnica, digamos, bibliográfica de este libro en el que participaste, porque a lo mejor se puede encontrar en formato digital o ahora que abran las librerías, esperemos, después de esta contingencia sanitaria, sería interesante mencionarlo. Quisiera pasar ahora, pusimos el ejemplo de la historia económica, pero hay una diversidad de corrientes en la actualidad que yo creo que le resultaría interesante al auditorio conocer. Ahorita en el corte tú me mencionabas algunos ejemplos, decías hay tipos de historia por el tema y tipos de historia por la metodología. ¿Qué nos comentarías de esto? Sí, actualmente pues hay muchas áreas, muchas ramas, muchas áreas de especialización en la historia. Justamente por lo que mencioné hace unos minutos, el ser humano no es unidimensional, realiza toda una serie de actividades que caben dentro de lo que luego denominamos económico, político, cultural, etc. Entonces, una primera forma de división o una primera forma en que se organizan estas áreas especializadas a veces radica por el tema.
Por ejemplo, si hablamos de un estudio de lo económico, pues entonces encontraremos a la historia económica. Si lo que nos interesa son los procesos, pues entonces se habla de una historia política. Esto está más bien enfocado como al tema. Pero también hay tipos de historia que se autodenominan o se denominan de una manera particular por el método que utilizan, y es el caso, por ejemplo, de la historia oral. La historia oral se llama así porque utiliza una metodología fundamentalmente de entrevista. O sea, busca personas que hayan vivido ciertas épocas, ciertos acontecimientos, y aprovecha que son recientes en el tiempo, que están vivas, que todavía contamos con su experiencia para realizar la entrevista. Y entonces, pues una historia oral se define como tal por su metodología. Lo mismo podemos decir de la historia regional. La historia regional parte justamente de la metodología y de la idea, de la concepción de que hay procesos social históricos, digamos, en general, procesos históricos que pueden ser regionalizados, es decir, que pueden ser estudiados a un nivel, no como una historia nacional, como estábamos acostumbrados en la primaria, en la escuela, sino más bien hablar, pues, ya ni siquiera de historia de Guanajuato, ¿no? De historia del Bajío, o historia de la Sierra Gorda, por ejemplo. Sí, porque las regiones no coinciden necesariamente con la división política de los estados del país. Entonces hay regiones, ¿y qué es una región? Pues un sistema de relaciones que marca una identidad o una marca de producción, lo que sea. Entonces mencionas muy bien, el Bajío, lo sabemos bien, es una región que no coincide con los límites del estado de Guanajuato, pero ¿qué es lo que le da acá unidad al Bajío? No sé, ¿verdad? De factores climatológicos, de suelo, de identidades culturales, de prácticas, y entonces la historia regional, digamos, supera esos linderos de la vieja historia política, pensar que hay homogeneidad en la conformación de los estados, y nos presenta el estudio de regiones directamente, ¿verdad? Así es. Entonces es otro tipo de historia que está definido por su metodología y por una, pues que a final de cuentas, como ellos mismos dicen, ¿no? La región es una hipótesis a comprobar, pues este tipo de historia está orientada justamente por esta hipótesis que tú acabas de señalar. Los procesos históricos no respetan fronteras políticas, sino que pueden ocupar sus propios espacios y ayudarnos a explicar ciertas características de estos espacios, y que pueden trascender una frontera política, ser menor o trascenderlas en términos sencillos. Sí. Y luego hay otro tipo de corrientes historiográficas que hemos visto a lo largo de los años que han cambiado de nombre por redefiniciones teóricas, aunque se acercan más o menos al mismo objeto. Estoy pensando en aquello que se llamaba un tiempo historia de las ideas, luego redefinida en los años 70 del siglo XX como historia de las mentalidades, que era un titulazo. Uno oía historia de las mentalidades y uno se emocionaba y decía, wow, yo quiero estudiar eso. Uno no sabía qué era, pero uno quería estudiar mentalidades. Y luego, bueno, que se refería a las formas de concebir el mundo en sus distintos aspectos, la forma de procesarlo que tenían las sociedades, los grupos sociales, la mentalidad frente a la muerte, frente al más allá, a la religión. Y luego esa historia se redefinió o tuvo un corte que derivó en la actual historia cultural, que se parece más o menos, pues una redefinición teórica, pero cualquiera de sus modalidades nos acercan a objetos de estudio bien interesantes, ¿no? Sí, y también un hijo que tuvo la historia de las mentalidades también, la historia del imaginario. Wow. Sí, ese también eso es bien interesante. El imaginario, la gente oye que en ciencias sociales o los especialistas mencionan imaginario y se imagina a su vez, estos creen que todo es imaginación, pero ¿qué es el imaginario? Bueno, el imaginario tiene que ver justamente con la idea que ciertas sociedades se hacen de su realidad. Y lo interesante de esto es que aquí el término imaginario
se corresponde tanto con la idea de el mundo que tiene una sociedad determinada y también con las representaciones de esa idea del mundo, porque de no ser por esas representaciones no sabríamos del mundo. Por ejemplo, bueno, el trabajo que hace Javier Ayala con el libro del diablo, y que hace un estudio de las representaciones que se han hecho de este personaje, pero al mismo tiempo no es solamente de las representaciones, sino que a partir de ellas va buscando explicaciones de cuál era la idea que la gente tenía de un ser semejante, ¿no? Entonces, ahí hay una relación muy interesante, porque imaginario tiene que ver con imaginación, en términos subjetivos, posiblemente en términos mentales, pero también con imaginería, digamos, es decir, cómo se representa lo que imaginó. ¿Cómo se representa? Conjunto de imágenes sobre la realidad. Y es interesante porque descubrimos que todos nos movemos por representaciones o imágenes que tenemos de las conductas sociales, de la gente que se nos acerca, de los valores religiosos, políticos, de lo que sea. Tenemos un conjunto de imágenes que van guiando nuestra conducta, casi como señales de tráfico en la vida en general, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues hay una gran variedad de corrientes historiográficas, posiblemente tantas como aquellos objetos de estudio o métodos que la historia pueda aplicar, incluso hipótesis que una corriente determinada trate de desarrollar, ¿no? Como esta idea de la región, u otra, la microhistoria, ¿no? Tanto en su versión italiana como mexicana, finalmente son corrientes que parten de una hipótesis en términos de de qué manera se relaciona lo micro y lo macro, ¿no? Aunque hay diferencias. La microhistoria como un acercamiento a la inversa, pero igual de interesante. Sí. Vámonos a lo micro, es decir, a lo pequeño, ya sea estudiar a un personaje o a una comunidad pequeña para entender el mundo, para ver cómo el mundo de esa época se refleja en el personaje, que no tiene que ser un nombre trascendente, puede ser un personaje anónimo casi, del cual se cuenta con información, un personaje común y corriente, un pobre incluso, y a través de él ver cómo era la vida de aquella época, ¿verdad? Y entonces, si te fijas, esto no solamente es una cuestión metodológica, sino hipotética. Es decir, la corriente surge justamente como para demostrar una hipótesis. Esta idea que acabas de mencionar es la hipótesis de la microhistoria. Y nos falta hablar todavía de muchas otras corrientes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la historia social, la historia de los grupos sociales, cómo se relacionaban cotidianamente ricos, pobres, trabajadores, obreros, dueños, patrones, las corrientes, algo muy importante y muy vigente en la actualidad, la historia de género. La historia de género. Cómo se relacionaban hombres y mujeres en distintas épocas y cómo era la construcción precisamente del imaginario de lo femenino y lo masculino. Son imágenes. Cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer, sus conductas, sus deberes, sus atributos en distintas épocas. La imagen de lo masculino y lo femenino, que en algún momento en Voces de la Cañada invitaremos a especialistas. Ya las hemos invitado, de hecho, para platicar sobre la historia de género, pero solamente como mencionarlo ya de pasadita, porque se nos está acabando el tiempo, para dar una idea de la diversidad de temas que se cultivan actualmente, y que por cierto en el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato pues tenemos colegas que le entran a algunos de estos campos, ¿verdad? Por ahí historia urbana, historia social, historia del paisaje. Bueno, este programa no nos dio para hablar mucho a detalle, nada más como una presentación panorámica. ¿Algo con lo que quisieras concluir, doctor Miguel Guzmán? Bueno, pues solamente mencionar que también hay un campo de reflexión muy importante. Yo no le llamaría tanto como una corriente, pero sí un campo que sería la teoría de la historia, que es también una labor que el historiador realiza, reflexiva, para poder comprender y preguntarse cosas respecto a su propia disciplina. Como forma de conocimiento. Ya hablaremos algún día sobre esto. Es preguntarse Así historia es. para qué, pero contestarla con rigor y a profundidad completamente, ¿verdad? Doctor, Claro que sí. pues qué gusto haberte tenido aquí en este espacio. Muchas gracias. Esperamos tenerte próximamente por acá. El gusto es mío y ha sido un placer estar
con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias. Pues agradecemos a todas las personas que nos escuchan, agradecemos esta tarde de grabación la colaboración de Jesús Rodríguez, que nos acompañó en la parte técnica, y las gracias a todas las personas que nos escuchan a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Que tengan muy buenas tardes, seguimos en Voces de la Cañada próximamente.